Buenas noches. Pues miren, hoy vamos a compartir un tema que es un poco complicado, pero ya lo he venido preparando y pues Dios me da la gracia de ser el último grupo que visito aquí en esta misión que hice por casi mes y medio aquí en Nueva York. Entonces, digo que es un poco complicada por el lenguaje. Es un lenguaje que se necesita ser muy exacto, pero para ser muy exacto necesitamos términos pues muy exactos, científicos. Entonces voy a tratar de manejar las dos cosas, decirlo porque yo lo grabo precisamente para que en mi website pueda llegar a mucha gente. Especialmente esto yo creo que le va a ayudar más a, sobre todo los muchachos que están estudiando, tarde o temprano vayan a ir a la universidad y pues se van a encontrar con retos muy grandes, pero muy grandes. Entonces, pues esta charla, esta conferencia, espero que esté en el plan de Dios que pueda servir a muchos. Pero, dado que se necesita un lenguaje un tanto científico, un tanto complicado, ¿de qué manera voy a intentar hacerlo sencillo? Pues poniendo ejemplos para que nos quede claro. Al final, si queda tiempo, pues igual de todos modos hacemos una sesión de preguntas breve para que pudiera aclarar más lo que no pudiera quedar claro. Y es que es un tema sumamente importante, van a ver por qué, que es acerca de nosotros como católicos, nosotros como cristianos delante de los animales. ¿Quién de aquí tiene mascotas? ¿Quién tiene perrito, gatito, pajarito? Ok, más o menos como la mitad. Pregunta a los que tienen mascota, ¿los quieren? ¿Quieren a su mascota? ¿Sí? ¿Los cuidan? Sí. Pues bien, ese es un buen plan de Dios. Tenemos que cuidar la creación de Dios. Y entre ellos están los animales. Pero hay una ideología que tiene ya rato metiéndose y que es una infección grave, que va a defender los animales, pero atrás va en contra del ser humano, va en contra del matrimonio, va en contra de la vida humana. Y van a ver por qué. Entonces hay que ser muy inteligentes, porque yo aplaudo a los que verdaderamente defienden a los animales con su justo sentido, pero desafortunadamente les tengo que decir que la mayoría de instituciones que defienden a los animales tienen otra agenda por abajo del agua. Y por eso Jesús nos dijo que hay que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. El católico, el que busca la santidad, un santo no es un tontito. Alguien que está ungido por el Señor tiene algo más que inteligencia, tiene sabiduría. Hay gente que está estudiando en Harvard o en la universidad que ustedes le pongan muy alta y puede tener las notas más altas. Eso no me habla de sabiduría, eso me habla de que es muy inteligente. La sabiduría viene de Dios. Y la sabiduría te da la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Gracias. De discernir lo bueno de lo malo. El problema está en que dice la Escritura que Satanás se encubre como ángel de luz, con piel de cordero. Es decir, el demonio muchas veces trabaja, la mayoría de veces trabaja poniéndose por causas buenas, bonitas. Fíjate las tentaciones, en los pecados que sueles caer. No sé, alcoholismo. No, pues el alcoholismo es terrible ya cuando te ves borracho. Pero al principio, una cerveza fría, fresquecita, con su limoncito, todo es tentador, ¿verdad? Pero si tú no tienes sabiduría y capacidad y voluntad para no excederte, tú pasas a otro lado. Por eso necesitamos ser mansos, es decir, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes para identificar en qué cosas aparentemente buenas el demonio está haciendo su obra. Y vamos a empezar a diferenciar entre animales y nosotros los humanos. ¿Cuál es nuestra gran diferencia? Hay muchas. Aunque más de uno tenemos cara de chango, de mono, son más las divisiones que nos separan. La principal es
que nosotros tenemos un alma racional, o lo que le llamamos también un alma espiritual. ¿Qué es el alma? El alma es el principio de vida. ¿Una piedra tiene alma? No. ¿Una planta tiene alma? Sí, tiene alma vegetal. Las plantas se mueren. ¿Una piedra se muere? No, no se muere. Entonces, todo lo que tiene vida tiene un alma, pero no todas las almas son iguales. Las plantas tienen alma vegetal. ¿Los animales tienen alma? ¿Se mueren los animales? Por lo tanto sí tienen alma. ¿Y si es alma? Animal. ¿Y nosotros nos morimos? Sí, pero la diferencia es que nuestra alma es espiritual o que se llama racional. ¿Qué significa? Que nuestra alma tiene 3 capacidades que no tienen las otras almas, ni de las plantitas ni de los animales. ¿Cuáles son? Memoria, inteligencia y voluntad. No voy a explicarlas con mucha profundidad porque quiero llegar más al aspecto de los animales, pero se lo digo brevemente. Bueno, la memoria no creo que tengamos mucho problema en entenderla. Lo que quiero explicar más es la inteligencia. No, los animales sí tienen inteligencia. Viera que mi perro es bien inteligente, se sube y trae el periódico y me lo trae aquí. Además, yo he visto que los delfines son súper inteligentes. Esa inteligencia no se refiere. Esa inteligencia es capacidad de aprender. Pero la inteligencia de nuestra alma es la capacidad de entender las cosas, de abstraer, disculpen la palabra medio difícil, las cosas abstractas, lo que son las cosas. Los que son las cosas. Un ejemplo, para que me entiendan esto de abstracto. Cuando tú llegas y has tratado bien a tu perrito y tu perrito te sale al encuentro y se pone contento y todo eso, él se pone contento por ti, no, se pone contento porque tú lo has tratado bien y esa reacción le ha provocado, a los animales tienen sentimientos, le has arrancado una sensación al animal. Los animales actúan por instinto. Dale palazos a ese animal y a ver si te recibe igual. Pues no. Es decir, el animal no entiende las cosas en su esencia. Las puede aprender, pero no es inteligente en el sentido de que no toma las cosas abstractas, las esencias de las cosas. Después voy a explicar un poquito más a profundidad de esto. El animal tampoco tiene voluntad. El animal tampoco tiene voluntad. Ejemplo. Un animalito, un perrito, anda en celo y de pronto se le atraviesa una perrita. ¿Qué hace el perro? Va y trata de aparearse con la perra, ¿sí o no? Pues están en celo, y el perrito tiene ganas, va para allá, porque no tiene voluntad, solamente tiene su instinto. Tiene un instinto, actúa por instinto. Pero, no van a encontrar a ningún perro que viva con castidad, ninguno. En cambio, nosotros tenemos voluntad. Yo puedo estar, disculpen la palabra, como muy calenturiento en mi mente, con muchas tentaciones, y de pronto se me aparece una muchacha con minifalda, un escote terrible, y yo con esas ganas y con esa tentación, pero yo tengo una voluntad que me puede decir, no. Yo me puedo frenar. Tengo una voluntad, tengo un intelecto que me dice, esto no es correcto. El animal no puede llegar a eso, porque no tiene ni memoria, ni intelecto, ni voluntad. No tiene alma espiritual. Nuestra alma espiritual tiene una memoria, tiene un intelecto y tiene una voluntad. Y por lo tanto, estas tres cosas que tiene nuestra alma, por eso sabemos que es un alma inmortal, que no muere. Porque la racionalidad de nuestra alma no es una cosa material, es espiritual. Y en lo espiritual no muere. Por eso quizá más de uno se va a decepcionar
cuando se muera tu perrito, no se va a ir ni para el cielo, ni para el infierno, ni para el purgatorio. Se terminó, se acabó. Porque su alma es animal, es orgánica. Solamente está limitada a su cuerpo. Y nuestra alma es espiritual. Y nosotros sí, no moriremos. Moriremos físicamente en el sentido que es, de hecho, que es la muerte para nosotros, la separación del espíritu del cuerpo. Eso es. Ya sabemos que después, en la segunda venida de Jesús, nuestro cuerpo resucitará y será un cuerpo glorioso, porque nosotros no podemos vivir sin nuestro cuerpo. Entonces, es importante que entendamos esto, porque si no, no vamos a entender en dónde se nos quiere meter una ideología que nos quiere proponer la defensa de los animalitos y de la ecología y de los arbolitos, y atrás traen un montón de cosas. Entonces, no hay perros, como les decía, castos ni nada, porque no tienen voluntad. Los perros tienen una psicología, sí, tienen una psicología. ¿Por qué? Porque los perros sienten. Los perros se pueden poner tristes, pero no entienden su tristeza, porque nuevamente no tienen intelecto. Ya les expliqué de qué manera intelecto. No lo entienden. Por eso, tú no vas a ver a ningún animal suicidarse, ninguno. En cambio a ti, ya no te van saliendo las cosas y tu intelecto te dice, no te van saliendo las cosas, mira, has perdido el trabajo, ya se te murió ahora tu hijo, etcétera. Entonces tu intelecto va procesando tantas cosas que tú dices, ya no tiene sentido la vida. Y tienes la tentación, el demonio te puede tentar a suicídate. Un perro no, un animal no tiene, porque no tiene esa capacidad de abstraer lo que son las cosas. Hay unos son como roedores, porque este debate yo lo he tenido con muchas personas, y entonces me dicen, sí, hay unos tipos de roedores que se avientan al mar, así desde una montaña se avientan, pero no se avientan porque, mi vida no tiene sentido, es simplemente para regular la población, por instinto, ahí van, porque si no se multiplican tantos que en su propia naturaleza de esa manera regulan la población. Pero ninguno de los que se aventó al mar dice, yo me aviento porque ya mi vida no tiene, mi ratoncita me dejó, no, pues ya me aviento. No, eso no pasa con los animales. Pero tienen una psicología y es ahí donde parece que tienen virtudes, pero los animales no tienen virtudes. Si no hay voluntad, los animales ni pecan ni son virtuosos. Si te trae el periódico todos los días moviendo la cola, es porque ha tenido un aprendizaje y porque lo has tratado bien. Que te traiga el periódico, o porque lo tratas demasiado mal y ya por miedo lo trae. Pero no es por virtud. Ahora también, si ahorita salgo y cuando llegué había un perrito en la acera de enfrente, afuera. Si hubiera pasado y de pronto me muerde, yo no le puedo decir, perrito, te vas al infierno porque ya me mordiste, ¿eh? Y el perrito no se baja así con remordimiento de conciencia, chin, mordí, ya pequé, ¿no? Porque no tiene un alma espiritual. Nosotros sí tenemos un alma espiritual. Entonces, cualquier cosa, pero yo veo una leona que cuida a sus leoncitos. Eso está en la genética del animal. Eso le llaman selección de grupo o selección familiar. Pero la leona no dice, es que yo tengo que ser una buena madre y entonces tengo que proteger a mis leoncitos. Eso no pasa en la cabeza de una leona. Es el instinto genético, orgánico de un animal. En los animales no hay virtudes. Otra cualidad, los animales tienen una forma de comunicación, pero no tienen lenguaje. Nosotros tenemos un lenguaje. Ellos tienen una forma de comunicación, pero ojo, la forma de la comunicación de ellos es más perfecto que el nuestro. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, hay unos chimpancés que se llaman monos verdes. Solamente se comunican con 4 formas de gritos. ¿Y cuáles son? Cada uno representa un tipo de grito por si viene un águila, otro tipo de grito por si viene un león, un jaguar. De acuerdo a los depredadores que se comen esos monos, ellos tienen para avisarse. Pero ellos dicen,
vamos a hacer una estrategia, vamos a pensar, ahí viene el leoncito y nos quiere comer. No. Es una comunicación exacta, pero ellos no saben ni por qué lo comunican, es simplemente un instinto de sobrevivencia, de cuidar la propia vida, que eso lo tiene cualquier animal, incluyendo nosotros, que somos animales racionales. Entonces ellos no tienen lenguaje, ellos tienen comunicación que es diferente. Y eso, en cierta manera, ayuda mucho a la ciencia. Muchos animales saben mejor cuándo va a llover y cuándo no va a llover. Y esos son datos que va teniendo la ciencia. Tú ves una tortuga que cruza mares y mares y mares y tú dices, y no se pierde. Yo hasta con GPS me ando perdiendo en la ciudad. Y la tortuga solita, pero no es inteligente, está en su naturaleza, está en su instinto. Pero es tan exacto, Dios les ha dado una comunicación tan exacta, que si nosotros contemplamos a los animales, aprendemos acerca de muchas leyes que Dios ha puesto en la naturaleza. Que en ese sentido, tenemos que sentirnos agradecidos a Dios porque nos haya dado animales, ¿no? Nos ayudan mucho en ese sentido. Ahora bien, podría describir más cosas acerca de los animales, pero vamos a dejarlo así. Vamos a resumirlo. ¿Cuál es la diferencia más principal entre un animal y un ser humano? Que nosotros tenemos un alma ¿qué? Espiritual o racional, como le quieran llamar. Y eso significa que nuestra alma tiene tres cosas que no tienen los animales ni las plantas. ¿Qué es? ¿Quién me las dice? Las acabo de decir. Memoria, inteligencia y voluntad. Son las tres capacidades que son capacidades espirituales de nuestra alma. Pues bien, eso ya nos va a servir para ir identificando en esta ideología que se está metiendo, que es la ideología animalista o ecologista, que es diferente a ecología. Es una diferencia ecología a ecologismo. La ecología es buena, ya van a ver cómo el Papa Benedicto habla bien de la ecología, pero el ecologismo, el animalismo, eso no. Eso es una ideología, es decir, tiene una distorsión de las cosas. Y la vamos a entender. De hecho, estas organizaciones, por ejemplo, voy a mencionar la más fuerte, PETA. PETA, P-E-T-A, es una de las organizaciones que más defiende a los animales, defiende entre comillas. Y ellos usualmente se caracterizan porque, no sé, hacen protestas y se ponen sangrando y se ponen como si, yo vi una en donde pusieron así, ya ven cómo ponen a la carne en los supermercados, que es como una cosita bueno, un platito, y luego le ponen la carne molida y luego ya la ponen en el plástico, y así te la venden, ¿no? Entonces ellos se metían como si fueran la carne y todos sangrados y todo eso, son muy exhibicionistas, ¿va? Y entonces, pero son los más famosos. Y muchos amigos que yo soy, que con buena voluntad quieren ayudar a los animales, se unen a estas organizaciones, pero estas organizaciones, les digo, ahorita ustedes no se huelen, ¿qué tiene que ver con el aborto? ¿Qué tiene que ver con la familia? ¿Qué tiene que ver con los derechos humanos? Pues van a ver. Voy a poner características de esta organización y de otras organizaciones que defienden los animales, para que seamos inteligentes a la hora de recibir este contenido. Primero, hablan de que los animales tienen derechos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los animales tienen derechos, sí o no? Levanten la mano los que digan, sí tienen derechos. ¿Ok? ¿Los demás dicen que no tienen derechos? ¿O no saben? No saben. Ok, bueno. Primero, una vez estaba discutiendo con una chica que defiende mucho los animales y me dice, pero es que no tienes corazón, yo defiendo los derechos humanos de los animales. Fail. ¿Te equivocaste, hija? ¿Qué acaba de decir? Yo defiendo los derechos humanos de los animales. O son humanos o son animales. Es que tú no respetas los derechos humanos de los animales. No, porque los animales no tienen derechos humanos. Los que tienen derechos humanos son los humanos. Para empezar, empezamos mal en eso. Respetar derechos humanos de los animales. Hay gente que se avienta ese tipo de frases, ¿eh? Pero después, ¿quién es
el propietario de los derechos. ¿Quién merece derechos? Para que haya derechos tiene que haber obligaciones. Díganme si un animal es capaz de tener obligaciones. No. Si no tiene capacidad de tener obligaciones, no tiene derechos. Esto no significa, no se espanten los que aman mucho a su perrito, que los vamos a maltratar, eso no quiere decir, pero de eso, a darles derechos, cuidado, porque los derechos son de aquellos que son capaces de asumir obligaciones. Ejemplo, si yo tengo el derecho a la propiedad privada, yo tengo mi crucifijo, yo lo compré, yo tengo mis crucifijos, yo lo compré, es propiedad privada, tengo el derecho de tener una propiedad privada, pero al mismo tiempo que yo tengo una propiedad privada, yo no le puedo robar el crucifijo o el rosario que tiene colgado, ¿cómo se llama usted? Zoila. Es decir, el tener el derecho para poder tener esto que sea mío, me obliga, ojo, la palabra, me obliga a respetar el derecho de que ella también tenga el suyo y yo no robárselo. ¿Qué tal si yo dijera, yo tengo el derecho de tener mi crucifijo y tengo el derecho de llevarme eso? Oye, pero espérate, ese es mío. Eso es mío. No, yo tengo derecho a tener un carro y por eso, miren, al primero que me agarre, le bajo el carro. Oye, espérate, ¿puedo hacer eso? No. Pero yo tengo derecho a un carro. Pero tu carro, exacto. Tu carro. Tú no puedes robar. Es decir, que tener derechos siempre lleva a obligaciones. Siempre llega a obligaciones. Y en este punto, ¿los animales pueden tener obligaciones? No, no pueden tener obligaciones. Ahora bien, hay un autor que citan mucho estos movimientos, como PETA, que defiende a los animales, que es un autor que se llama Peter Singer, que es terrible ese hombre, terrible. Porque él dice, ok, ustedes me dicen que tienes capacidad racional de saber quién eres, de autoconciencia, de obligaciones, pero un bebé tiene capacidad de obligaciones. Un bebé que está dentro de tu vientre tiene capacidad de obligaciones, tiene autoconciencia de sí mismo. Entonces, si los derechos son solamente de aquellos que tienen alma racional, que saben quiénes son, que tienen su intelecto trabajando, que tienen capacidad de asumir obligaciones y por lo tanto tener esos derechos, pues ese bebé no. Y llega a decir Peter Singer que es más importante un caballo, en este sentido, que un bebé, que un niño. Porque es curioso, la mayoría de crías de animales, cuando nacen, al poquito tiempo ya caminan. Tú deja tu bebé, bueno, ya tienen atrás un bebé, que no lo alimente, que lo deje ahí, a ver qué hace. Ninguna especie es tan frágil en ese sentido como la humana. Nosotros superamos a los animales, pero cuando vamos creciendo. Entonces, ¿cómo está la cosa? Si los derechos son los que tienen capacidad de ser obligados, o que tienen capacidad de asumir obligaciones, que tienen capacidad de autoconciencia, ¿qué pasa con los enfermos mentales? Y no hablo de los que hicieron mal y se quedaron loquitos, ¿no? Que nacieron con algún retraso mental. ¿Esos no tienen derecho? Porque nunca serán capaces de tener obligaciones. Ok, aquí ese es un punto muy importante que hay que aprender. Es primero el ser que el obrar. Es primero el ser que el obrar. Nuestra alma tiene capacidad de ser intelectual, de tener voluntad. Esa es una acción. Pero eso lo puede hacer porque antes soy de la especie humana.
Y eso es lo importante. Lo importante no es si el feto puede pensar ahorita, no puede pensar, si sabe lo que le dicen, si no sabe lo que le dicen, si toma obligaciones, no. La pregunta es, ¿ese es un ser vivo? Sí. ¿De qué especie? Humana. Por lo tanto, los derechos humanos también son para él. ¿Que tiene síndrome de Down? No me importa. Tiene un síndrome de Down un niño humano. Humano. Y hay personas que dicen, no, pero que hasta la 12 semana no se sabe qué es. No es cierto. Esto ni siquiera es de la Biblia, ¿eh? Esto es ciencia. Desde la concepción, desde que se une el óvulo con el espermatozoide, desde que hay fecundación, ahí hay código genético ya, diferente al de la madre. Por si hay alguna madre que dice, es mi cuerpo, señora, sáquese una célula de cualquier parte de su cuerpo y comparémosla con el feto, y son dos códigos genéticos diferentes. No es su cuerpo, está dentro de su cuerpo, pero no es su cuerpo. Si no, tendría el mismo código genético que usted. Desde la concepción ya tiene su tipo de sangre. Ya se sabe si es hombre o mujer. Se puede hacer esos exámenes. Es un ser humano. Y si no, ya lo digo ya a veces con broma, a la gente tan cerrada le digo, ok, si eso no es un ser humano, ¿desde cuándo las mujeres quedan concebidas o embarazadas de otra cosa que no sea un ser humano? Dime entonces qué es. ¿Es un burrito, un perrito o qué es? No. Aunque esa persona esté en desarrollo, apenas esté desarrollando su cerebro, pero ya está el código genético ahí, es un ser humano, porque primero es el ser y después es el obrar. No, pues que no obra como un ser humano, está como vegetal, pero es de la especie humana, es un ser humano, por lo tanto le aplican los derechos humanos. Humanos. Y ahí es donde viene la cosa. La única forma de dar derechos a los animales, que es lo que están haciendo estas asociaciones y muchos gobiernos, la única forma de dar derechos a los animales es atacando la dignidad humana. Es atacando la dignidad humana. ¿Por qué? Porque tú dices, pero es que están maltratando a los animales. Mira, el maltrato de animales no se resuelve humanizando al animal, sino humanizando al ser humano, que el humano se comporte como ser humano. Con eso se resuelve el maltrato animal. Pero no se resuelve tú haciendo al animal como si fuera un ser humano, ¿no? Y hay gente que hasta lo sube arriba del ser humano, ¿no? Hay que reconocer el sitio que Dios puso en la naturaleza a los animales, a las plantas y a nosotros. Y esto ya nos ponemos un poquito a nivel bíblico. Dios mismo en el Génesis le da la autoridad al ser humano de poder hacerse cargo, administrador de la naturaleza, incluidos los animales. No dueño. Nosotros no podemos hacer lo que se nos pega la gana con los animales o con las plantas. No podemos hacer eso. Pero tampoco podemos permitir que pongan a un animal al mismo nivel de nosotros, porque ya con esto estamos animalizando, empobreciendo la dignidad humana. Y ya cuando empobreces la dignidad humana, cuando da la misma un ser humano que un perrito, que todo esto, pues entonces llegamos a lo de Peter Singer. Vamos a llegar muy fácil a que es más importante un caballo que un ser humano. Y si no, díganme. Una de las especies en peligro de extinción, la tortuga marina. Si alguien, no sé si aquí en las playas haya huevos de tortuga marina, pero supongamos que hubiera. Si alguien de ustedes va y se agarra un huevo de tortuga marina para hacerse un buen guisado, ¿qué le pasa? A la cárcel. Pero si tú quieres matar a tu hijo, asesinar a tu hijo con un aborto, hasta el gobierno te da dinerito para que lo hagas. ¿Se puede entender eso? ¿Se puede entender que podamos defender a los animales y cada vez esté más desprotegido el ser humano?
¿Por qué está pasando eso? Porque hemos creído, nos hemos tragado la mentira de decir, la violencia animal se arregla ¿cómo? Haciendo que el animal tenga los mismos derechos del ser humano. Y lo que haces es rebajar al ser humano a un animal, o a peor que un animal. Entonces ya como seres humanos hacemos lo que se nos pega la gana con unos no nacidos. Porque pierde cualquier dignidad el ser humano. Otra característica que hacen estos grupos que defienden supuestamente a los animales. Es una palabra un poco difícil, pero ahora les explico. Pesimismo antropológico. Todos saben qué es pesimismo, ¿no? Un pesimista que ve las cosas de manera negativa. ¿Qué es antropológico? Antropológico viene de antropos, que significa hombre. Es el estudio del ser humano, la realidad del ser humano. Entonces es una visión del ser humano negativa. Cuidado, porque muchas de estas instituciones dicen, la basura realmente del planeta es el ser humano. Los animales son más humanos y que sabe cuánto que hasta el mismo ser humano. ¿Quién hace las guerras? Es cierto, es cierto. Muchos de los males, por no decir todos los males, proceden del pecado, de nosotros, del ser humano. ¿Pero eso significa que el ser humano en sí mismo es malo? No. Y se oye bien, ese perrito es más bueno que el ser humano es la basura de la creación. Cuidado. Porque ahí estás diciendo que Dios hace basura y que su obra máxima, que somos tú y yo, somos basura por esencia. Es más, si somos basura desde empezar, no tiene arreglo, porque una pera no va a ser manzana. Si aquí tengo, supongamos, un montón de pecadores, pero yo no entendiera de que ustedes están hechos a imagen y semejanza de Dios, si yo no entendiera eso, yo no me dedico a hacer misiones. Ya son pecadores, eso no lo voy a poder cambiar. Pero ¿por qué hago misión? Porque por muy pecadores que sean, eso no son. Eso han decidido ser, sus acciones han optado por el pecado. ¿Pero ustedes son pecado? No. Por eso pueden volver a Dios. Por eso pueden volver a Dios. Entonces, cuidado con las ideologías que empiezan a hablar como que el ser humano es lo malo. Eso es la basura del planeta. No. Hay muchos seres humanos que hacen actitudes que realmente les merece decir, estás haciendo basura, pero el ser humano no es basura. Por eso siempre se dice dentro de la iglesia, Dios condena el pecado, mas no al pecador. Que el ser humano tenga que ser aleccionado por sus malas acciones, sí, pero él no es malo, sus acciones son las que las hace mal y eso puede cambiar. Otro, ya estas organizaciones empiezan a hablar de especismo. ¿Qué es eso de especismo? Un ejemplo nos va a ayudar a entender. Alguien que me explique qué es el racismo. ¿Qué es el racismo? ¿Lo entienden? Que me pongan un ejemplo de racismo. ¿Cómo? Odio a los demás, ¿pero por qué? Porque no son de la misma raza, ¿va? Es decir, tú eres blanco, aquel negrito, etcétera. Es decir, yo te odio porque no eres de la misma raza. Ese es el racismo. Entonces, dice, en pocas palabras, tiene que haber igualdad, ¿no? Igualdad entre blancos, amarillos, negros, chinos, mexicanos, de todo. Todos los seres humanos, independientemente de la raza, somos iguales. Tenemos una dignidad humana. Pues esta gente, empezando por Peter Singer, él empezó a decir, así como atacamos el racismo, hay que atacar el especismo. ¿Y qué es el especismo? Especismo viene de especie. ¿Nosotros de qué especie somos? Humana. Hay otras especies, animales. ¿Y qué está diciendo? No especismo, que todos somos iguales.
que no tiene que haber discriminación entre un perro, un gato, un tigre, un león y el ser humano. Fuera eso de que de divisiones entre las especies. Todos iguales, todos somos seres vivos. Se oye bonito. Se oye bonito. Pero para empezar, ¿dónde está el problema? El primer problema es de sentido común. No necesitamos ser muy sabios. Ok, me estás diciendo que yo como ser humano tengo que rechazar el especismo. Es decir, tengo que decir que el ser humano, los felinos, los reptiles y todas las demás especies, pues somos lo mismo. Pero ¿sabes qué? Eso no lo obedecen ni los propios animales. No lo obedecen ni los propios animales. Un tigre con hambre ve a un venado y dice, no especismos. Cuidémonos todos, los tigres y los venados, vámonos de las patitas y corramos juntitos y todos. No. Es decir, ni los propios animales respetan el especismo. Hay especies que están en contra siempre de ellos. Si no, no sobrevivirían. Entonces, para empezar, eso del especismo es una cosa que nos quieren montar solamente a los humanos. Nosotros sí, nosotros tenemos que respetar siempre, como si fueran todos iguales, animales, reptiles, aves y todo, todos somos seres vivos y no hay que hacer separaciones de especies. Pero nada, que el tigre al que yo le estoy diciendo que es igual a mí, ese tigre, si tiene hambre, a mí no me va a respetar, más bien en su cabeza entra así como que ahora sí ya comí. Entonces, primero, no es lógico, de puro sentido común. Ahora, en la práctica, ¿cuál es el problema? Les decía que Peter Singer, que ha dado esta ideología a todos estos grupos pro animal, él dice que en cierto sentido vale más un caballo que un bebé, porque un bebé pues no se puede ni valer de por sí mismo. Entonces dice que lo importante no es la especie, lo importante es si sufre. Si sufre, eso es lo importante. Ese puerquito que lo llevas para hacer unas buenas carnitas mexicanas va a sufrir, por lo tanto no lo tienes que matar. Ese bebé que tienes en el vientre, en las primeras semanas todavía no tiene sistema nervioso, por lo tanto no siente, entonces lo puedes desechar. Entonces, en lo práctico llegamos a complicaciones. Cualquiera de ustedes que llegue al hospital y lo anestesien, como lo importante es no sentir sufrimiento, cualquiera puede hacer lo que se les pegue la gana, al fin y al cabo no están sintiendo sufrimiento. Si limitamos los derechos a sufrir o no sufrir, podemos llegar a este tipo de cuestiones, de abusos. Ahorita me caigo, me pego en la cabeza, quedo inconsciente, yo no siento. ¿Y qué? ¿Cualquiera puede pasar y violarme? Suena bonito, si se fijan, suena bonito. No especismos, todos iguales. Pero en la práctica llega a problemas graves, graves. Se pierde la dignidad humana. Inclusive, podemos llegar y justificar la zoofilia. ¿Alguien sabe lo que es la zoofilia? Zoofilia es tener relaciones con animales. Hay gente que se le desatornilla, pero existe eso. Pero finalmente, ¿qué es lo único? Pues que el tigre quiera y que yo quiera. ¿Y cómo sabemos si quiere o no quiere? Para empezar, entramos en cuestiones inclusive de ese tamaño. De ese tamaño. Miren, ahorita empezamos con matrimonios del mismo sexo.
estamos desbaratando la institución del matrimonio, de la familia. No se les haga raro, no se les haga raro. Nos parece imposible de que haya un compromiso entre un hombre y un animal. Pa' como vamos, pa' allá vamos, Porque yo veo ya a seres humanos que aman más a su perro que a su esposa. Aman más las mascotas al punto de que prefieren tener mascotas a hijos. Estaría muy difícil que un día hagan leyes también para que haya un matrimonio entre mi perrita y yo. No estamos muy lejos, No estamos muy lejos. Porque ahora ya matrimonio ¿qué es? Por lo que se te pega la gana, 2 con 3 o 3 con 2, 5 con 1. Ahí le damos. Estamos violando la dignidad de las instituciones, que no fueron impuestas por el ser humano, son divinas. Y nuevamente, esto no es que la iglesia condena a los homosexuales, respeta a la persona, condena el acto homosexual, que es diferente. Y lo último con esto del especismo, hay que hacer una cosa bien interesante. Mucha de la gente que dice, no, por eso ya yo dejé de comer animales y ahora soy vegetariano o vegano. Ahorita les explico qué significa vegano o vegetariano para el que no sepa. Pero es interesante, la otra vez estaba viendo un reportaje de unos científicos que le pusieron como sensores eléctricos a unas plantas y las empezaron a quemar y registraban actividad eléctrica, es decir, la planta tenía algún tipo de sensibilidad, no como nosotros que tienen un sistema nervioso, como los animales que tienen un sistema nervioso, pero reaccionaban. Un poquito, soy yo feo, pero un poquito yo dije, pobre de los vegetarianos, ahora sí no van a comer nada. ¿Por qué no comen puerquito? Porque tiene un sistema nervioso y cuando lo matan puede sufrir. Pues nada, que ahora las plantas hay la posibilidad que también reaccionen al dolor, al sufrimiento, a ser quemadas. Entonces, ¿qué van a comer? Si acaso nueces, no sé, o cacahuates. Entonces, hasta en eso hay un problema. Y les decía lo del veganismo ideológico. ¿Qué es? ¿Alguien sabe lo que es vegano? Levante la mano si alguien sabe lo que es un vegano. ¿Alguien sabe lo que es un vegetariano? Que no come carne. Ok, ¿cuál es la diferencia entre un vegetariano y un vegano? Un vegano, la cuestión está en que no come carne, pero tampoco come productos que descienden de animales. Por ejemplo, no come leche, no come queso, no come miel. ¿Por qué? Porque las pobres vacas las explotan al sacarle la leche. Entonces, no solamente no se va a comer a la vaca, sino simplemente no quiere que le hagan nada a la vaca, que no le saquen leche, porque eso es como una explotación a la pobre vaca. Entonces, ellos no comen productos que desciendan de algún trabajo animal, ni miel, ni leche, ni queso, ni huevo. Pobres gallinas, les roban sus huevitos. ¿Y cuál es el problema con esto? Para empezar, hay una gran hipocresía o una gran incoherencia. La otra vez yo iba, no voy a decir el autoservicio la tienda, pero es uno de estos autoservicios que vende puras cosas orgánicas, todo orgánico, todo naturista, todo. Y estaba una, ya llevaba bastante llena de productos, pero tenía su parche anticonceptivo. Es decir, esa mujer lleva una vida muy natural, pero su sexualidad usa cosas tan antinaturales como los anticonceptivos, porque los anticonceptivos son bombas hormonales para la mujer. Y este tipo de ideología promueve el aborto y promueve la anticoncepción. Cosas antinaturales. Pero ellos aparecen como, a nosotros nos importa la naturaleza, la ecología, comiendo cosas vegetarianas, pero sí, usando anticonceptivos, que es lo más antinatural que le puedes meter a tu cuerpo.
Voy terminando. ¿Cuál es la propuesta de la iglesia ante esto? ¿Cuál es la propuesta de la iglesia? Primero vamos al catecismo. Los que traen con qué apuntar, les va a servir la cita. Vamos al número 2416 o 2416. Y dice, ese es el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, los animales son criaturas de Dios que los rodea de su solicitud providencial. Entonces, ¿qué es lo primero que dice? Son criaturas de Dios. Y lo primero, cuando yo leí esto, me recordé con un aspecto formativo, porque esto lo decimos nosotros. Pregunta, ¿todos somos, fuera todos los humanos somos hijos de Dios? Levanten la mano los que crean que todos los humanos son hijos de Dios. Pues no. Todos somos criaturas de Dios. Junto con los animales, todos somos criaturas, especialmente amadas por Dios. ¿Qué nos hace hijos de Dios? El bautismo. Si todos somos hijos de Dios, ¿para qué nos bautizamos? Si el bautismo nos da la filiación divina. Somos hijos de Dios por el bautismo. Por eso, en una emergencia, hasta cualquiera de ustedes puede bautizar a una persona, en una emergencia. No se puede limitar a un aspecto de pago. Si hay un padrecito que les dice, no, si no paga la cuota, primero, ningún sacramento se cobra, porque no hay dinero que pague un sacramento. Pero segundo, es que aunque no tengas nada, nunca se puede negar un sacramento, y mucho menos el bautismo. Porque para ser hijo de Dios solamente hay que desearlo, querer serlo y introducirse al sacramento. La mayoría fuimos introducidos por la injerencia de nuestros padres, por la responsabilidad de sus padres. Pues bueno, sin el bautismo somos criaturas amadas por Dios, pero no somos hijos. Y los que se llevan la herencia son los hijos. Entonces, no significa que no son amados los no bautizados, pero están llamados a ser hijos. Mientras tanto serán criaturas, pero serán criaturas las más amadas. Aquí está diciendo el catecismo, los animales son criaturas de Dios, sí son criaturas, pero tampoco son iguales al ser humano. Dios ama primero a la criatura humana. Sigue el catecismo diciendo, y luego dice, los animales son criaturas de Dios que los rodea de solicitud providencial, es decir, Dios cuida de los animales. ¿Alguien se recuerda alguna cita bíblica donde Jesús dice que se cuida de los animales? ¿No se acuerdan aquella vez que dice Jesús, miren las aves del cielo, no trabajan y aún así Dios las alimenta? ¿Cuánto más a ustedes? ¿Cuánto más a ustedes? Entonces, hay un signo visible de que los animales son cuidados por Dios. Sigue el catecismo diciendo, por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria. Los animales no pueden darle gloria a Dios como se la acaban de dar ustedes ahorita antes de dar la charla. Ustedes con su voluntad, con su intelecto dieron gloria a Dios, pusieron a trabajar su intelecto, su voluntad es la que elevó el canto y la oración. En este sentido es más perfecta la alabanza de un ser humano, pero los animales también le dan gloria a Dios por su existencia, simplemente existir. ¿Por qué? Porque ellos no tienen voluntad y nunca podrán alabar a Dios como tú y yo alabamos. Dice, por su simple existencia lo bendicen y le dan gloria. También los hombres les deben aprecio. Debemos apreciar a los animales, les debemos aprecio. Recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales San Francisco de Asís o San Felipe Neri. Ahora bien, estos grupos que les digo, ambientalistas, el problema es que distorsionan
Y muchos agarran a San Francisco de Asís como su promotor. Yo defiendo a los animales, tu santo es San Francisco de Asís. Y yo les digo, exacto, San Francisco de Asís cuidaba muy bien de los animales, pero antes de un cuidador de animales era santo. Entonces, era un hombre que honraba a Dios, que obedecía a Dios y por lo tanto defendía a la familia, defendía la vida. Y a ver, usted que me dice que defiende a los animales, que su santo patrón es San Francisco, revisemos qué tan santo es usted, qué tan obediente es a Dios. Cuidado, porque muchos de estos nos roban a nuestros santos. Y San Francisco de Asís antes no era un ecólogo, no era un animalista, era principalmente un santo que Dios le dio el carisma de cuidar con un amor especial a los animales. Pero eso no fue lo que lo hizo santo, Eso no fue lo que lo hizo santo. Lo que lo hizo santo fue su conversión de vida. Sigue el catecismo en el 24:17, ya es el siguiente número, dice: Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen. ¿A quién? ¿Quién está creado a imagen de Dios? Nosotros. Fíjense lo que dice el catecismo. Dios confió los animales a la administración no son nuestros, nosotros tenemos que administrarlos, del que fue creado por él a su imagen. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y confección de vestidos. Por favor, si ustedes son católicos, porque me han salido tantos católicos que decir, pero la Biblia dice que no matarás. No matarás, ¿por qué matas al animalito? Bueno, aquí está diciendo el catecismo. Cuando tú matas a un animal por alimentación o por vestido, evidentemente se asume que no lo vas a matar quitándole una piernita y luego otra piernita y luego el ojito. No, eso es crueldad. Pero yo no quiero escuchar católicos que me digan, yo no como carne porque matan los animales. No es ilícito. No es ilícito, ahorita lo va a decir más claro el catecismo. Y también por ropa. Ahora, muy diferente es de que agarres a matar unos 3, 4 osos para hacerte nada más un cinturón o una bolsa de lujo. Ahí me parece que ya es una exageración. Es una mala administración de los animales. Pero, tranquilos, comer animales, carne, y usarlos para vestido en las necesidades reales, con nosotros como católicos no podemos meternos en esta ideología animalista. Es permitido, es lícito. Sigue el catecismo, dice, se les puede domesticar para que ayuden al hombre en su trabajo y en sus ocios. Una vez estaba hablando con un enfermero, creo, o médico, y yo le estaba diciendo, y como sé que le gustaban mucho los animales, decía, mira, yo me enteré de que los delfines ayudan mucho en terapias a niños que están enfermos mentalmente. Y me dice, yo estoy en contra de eso. El delfín debe de estar en el mar, no debe de estar en una alberca o una piscina ayudando espérate. Los animales tienen un propósito también de ayudar al ser humano. Querer igualitar nuevamente al animal al ser humano, pues imagínate. O sea, no tiene ni la más remota idea de la dignidad humana, este médico. Ya no le dije nada, por respeto, Pero hay que defender de cualquier tipo de abuso. El Papa San Pío V, no les voy a leer la carta, pero la pueden buscar por internet. San Pío V puso una carta de excomunión a los que practican el toreo, por ejemplo. San Juan de Ávila, también doctor de la Iglesia, estuvo en contra del toreo. Porque tú puedes tener como ocio, como diversión un perrito, te ayuda, te distrae, pero tú no puedes agarrar un toro simplemente a torturarlo. Fíjate, nada más para divertirte. O la violencia que le hacen a un oso para que baile en el circo, que a veces lo ponen en cosas calientes, y así se lo entrenan. Y todas estas imágenes salen en estas organizaciones, se meten a escondidos a un circo y todo eso. Es cierto, muchos de los rastros que cortan carne, muchos de los circos, muchos de esos hay abusos animales, pero no son todos.
Los animales pueden ayudarnos a tener ocio y alimentación y todo eso cuando es digno, cuando no entra la crueldad. Termina diciendo el catecismo: los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables si se mantienen en límites razonables y contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas. ¿Pueden examinar a un ratoncito o a un mono, hacer exámenes para encontrar curas a los seres humanos? Sí. Pero no nos podemos pasar simplemente y maltratarlos. ¿De qué manera? Y esto ya las leyes, que no las practiquen es otra cosa, pero hay leyes que ponen lo que le llaman las 3 R's, los que investigan con animales, que es 1, reducir el número de animales, R, reducir el número de animales de investigación. Es decir, no te puedes agarrar a todos los monos de la selva para investigarlos y hacer exámenes para sacar vacunas, no. Tiene que haber un límite eso. Eso está puesto ya por las leyes. Que no se respeten y que haya abusos, eso es diferente. La segunda R, reemplazar cuando sea posible por otro animal que no tenga la estructura sensible o nerviosa que tienen otros. Hay animales que ni siquiera tienen estructura sensible, es decir, que no sienten el dolor. Hay otros que sienten un poquito más, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, ¿qué dice? Reemplazar los animales más sensibles, a veces, en estos exámenes, por otros que no sufran tanto. Y la última, refinar los métodos, es decir, que sean métodos que hagan sufrir lo menos posible al animal. Pero es lícito, se puede hacer investigación con los animales siempre y cuando vayan para el beneficio humano. Hay gente, toda esta gente animalista dice, ¿y qué? ¿Quiénes somos nosotros? Pues nada, ni quiénes somos nosotros. Acabamos de explicar cuál es la diferencia entre un ser humano y un animal, cosa que ellos no quieren reconocer. No se sientan mal con decir, ¿y qué? ¿Tú eres más que un animal? Sí. Pero curiosamente por eso Dios me va a pedir a mí razones de mi alma espiritual. El animal se muere y ni para el infierno, ni para el cielo, ni para el purgatorio. Nosotros sí tenemos que dar razones. Voy terminando. En el 2418, 2418 dice el catecismo: es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. La repito, es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Ojo con esto, dice, es contrario a la dignidad humana. No está diciendo, es contrario a la dignidad de los animales hacerlos sufrir, no, es humana. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es bien importante. ¿Por qué es malo torturar a un animal? ¿Por la dignidad del animal? No, sino porque eso denigra mi dignidad. Porque todo acto de violencia me hace menos humano a mí. Es más, si yo agarro una hormiguita y le empiezo a quitar una patita y otra patita y otra patita, aunque la hormiga no pudiera tener sistema nervioso, sentir dolor, yo ya estoy pecando. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo un acto de sadismo, de violencia, y eso denigra mi dignidad. Violentar a los animales, abusar a los animales es grave cuando es sin necesidad. ¿Pero por qué? Porque me hace menos humano a mí. Es mi dignidad la que se afecta, no la del animal, porque el animal estrictamente no tiene esa dignidad. Repito, es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Y termina diciendo el catecismo, es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien las miserias de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar a ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Y aquí yo creo que sí descabeza el catecismo a muchos en este país. Porque cuando tú ves que un animal tiene más y mejor alimentación que muchos de los seres humanos que viven aquí o en otro país, esto lo dijo el Papa Francisco siendo cardenal, dice, los dos gastos más superficiales son
animales, mascotas y maquillaje. En eso están los récords de donde se gasta más dinero. Gastos superficiales, mascotas y maquillaje. ¿Es malo que le des de comer a tu perrito? No. Pero si tu vecino está pasando hambre, créeme lo que sí. ¿De dónde viene que cuidemos tanto? Allá hasta, me estaban diciendo que hay lugares que hasta los peluquean y que los ponen todos limpios y que las uñitas y todo eso, cuando seres humanos tuyos y míos no tienen ni siquiera lo básico. Les leo nuevamente lo que dice el catecismo. Es también indigno invertir en ellos, en los animales, sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, no está mal, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Únicamente a los seres humanos, no se puede desviar. Conclusión, vamos a concluir. El problema son los extremos, como ven. ¿Cuál es el primer extremo? El extremo que dice, los animales no sirven para nada, finalmente pues yo le doy una patada a mi perro y voy a comerme un puerquito y lo voy a acuchillar hasta que se desangre, en vez de darle al corazón ya para matarlo, no, yo lo voy a acuchillar. Es el extremo de decir, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana con los animales, con la naturaleza, yo soy Dios, en pocas palabras. Ese es un extremo, y eso Dios no lo quiere. ¿Cuál es el otro extremo? El extremo de esta ideología. No, pobrecitos animales, hay que respetar sus derechos. ¿Cuáles derechos? Vamos a elevarlos. Y fuera especismo, somos lo mismo. Y empezamos así. Miren, como conclusión, es interesante que cuando comenzó toda esta ola de defensa de los animales, es curiosamente cuando se intensificó la ola de a favor del aborto. Son dos cositas que van de la mano. Empezaron movimientos a favor de los animales y cada vez movimientos a favor del aborto. A favor del aborto. Estas instituciones, por ejemplo, yo me metí a PETA, que le digo una de las organizaciones más grandes que defiende animales, dice que no se postulan a favor o en contra del aborto. Cuando tú no estás ni a favor ni en contra de que se asesine un niño, estás a favor, punto. El que calla otorga. El que calla otorga. Y si tú piensas defender animales y defiendes los derechos de los animales, primero revisa que estés defendiendo los derechos humanos, compensando con el que está en el vientre de una mujer. No me vengas con cuentos de que mucho defensa de los animales y de la naturaleza y no levantes un dedo por la defensa del ser humano. No todos, pero muchos de estos movimientos intentan tirar la herencia cristiana. ¿Por qué? Porque si ya somos igual que los animales se pueden casar, no. Es decir, que eso ya no lo pasan para nosotros. Es decir, si tú te quieres juntar y tener más relaciones con tu mujer, entre comillas tu mujer, etcétera, o sea, vive como un animalito, apareándote nada más. Vas rebajando la dignidad sacramental del matrimonio, de la familia. Hay personas que les decía que prefieren tener, y eso se da mucho en este país, prefieren tener mascotas que hijos. Para empezar, esto no es el tema, pero no me lo voy a mencionar así por rapidito. Si yo soy soltero, si yo me quiero casar y yo a mi novia le digo, ¿sabes qué? En mutuo acuerdo no vamos a tener hijos. Ese matrimonio es nulo para la iglesia. No nos casamos, nos estamos siendo tontos, es nulo. Muy diferente a que abiertos a la vida busquemos y por algo no podamos tener. Bueno, eso es diferente. Ya la iglesia te invita a adoptar o a otra misión. Eso es muy diferente. Pero todo matrimonio que se cierra la vida y que llega así al matrimonio, es nulo su matrimonio. Porque la finalidad de la sexualidad es la unitividad, unirse con la pareja, y la procreatividad.
Esto es grave, nomás les menciono así por arribita. En poco tiempo Europa ya no va a ser cristiana, ¿eh? Bueno, de por sí ya no es atea casi. Pero va a ser peor. ¿Por qué? Para que una cultura sobreviva por 25 años al menos, tiene que tener un promedio de natalidad de 2.1, es decir, 2 hijos punto 1, para que se sostenga una cultura. Europa está en 1.6, España está en 1.3, eso no es reversible. Es decir, hay generaciones que se murieron completamente. Europa está siendo cada vez un continente de ancianos, de viejos. Pero ¿por qué siguen teniendo buena población? Porque los que están entrando son los musulmanes, que no se andan con cosas de anticonceptivos y de abortos. Ellos tienen familias grandes. ¿Cuál es el problema? Que los musulmanes no solamente son religión, sino son un sistema político, y ya lo estamos viendo en Irak. Cuando ellos no son la mayoría en un país, calladitos, se ven más bonitos, pero cuando ellos sean mayoría, te van a decir, tú eres un infiel. Así que, o te conviertes al Islam, o te matamos. O si bien les va, como en Arabia Saudita, ok, no te vamos a matar, no te tienes que hacer musulmán, pero pagas un tax extra y siempre vas a ser un ciudadano de segunda o tercera categoría. Eso es el Islam. Europa se va a arrepentir de ser tan abortista, de ir en contra del matrimonio, de la familia, de tener hijos. ¿Cuál es el problema? Que como siempre, nosotros copiando lo peor de los otros países. Por eso, revisa, los que quieran hacer esa tarea, revisa dónde están las clínicas de aborto aquí en Nueva York y te vas a dar cuenta que están estratégicamente puestas en lugares latinos, hispanos, porque los únicos que estamos teniendo hijos somos nosotros, si es que ya nos lavaron el cerebro y que no andamos con esas boberías de que no. Ellos empezaron primero con los negros, pero ahora están tratando de atacar nuestras comunidades latinas. Porque quieras que no, pobres y pobres, pero tenemos sentido de familia. ¿Cuántas familias, yo aquí ya no les pregunto porque nos podemos alargar, pero cuántos hermanos tienen? Se lo aseguro que muchos tienen 3, 4, 5 o hasta más. ¿Y en dónde vivían? Pues en un rancho. Y ahí van jalando. ¿Por qué? Porque a veces se valora más la unidad familiar, aunque tengamos un pan para comer. Ahora acá no, un hijo ya. ¿Por qué? La vida está muy dura, la vida no está muy dura. Es decir, que la finalidad de la vida es tu comodidad. La finalidad de la vida es para dar la vida. Y el mejor signo de dar la vida es una madre. Una madre da la vida. Bueno, voy a terminar ya con las palabras del Papa Benedicto XVI que les decía. Con esto terminamos. Ojo, las voy a leer despacio para que capten lo más posible lo que dice el Papa. Él habla de la ecología. La ecología es la relación entre todos los seres vivientes que nosotros y su sistema, su ecosistema. Entonces aquí van incluidos los animales, las plantas y todo. Dice el Papa Benedicto XVI. El primer paso para una recta relación con el mundo que nos rodea es justamente el reconocimiento por parte del hombre de su condición de criatura. El hombre no es Dios, sino su imagen. Por eso debe procurar volverse más sensible a la presencia de Dios en aquellos que está a su alrededor, en todas las criaturas y especialmente en las personas humanas, en la persona humana, que hay una cierta epifanía de Dios. Quien sabe reconocer en el cosmos, es decir, en la creación, los reflejos del rostro invisible del Creador, es llevado a tener un mayor amor a las criaturas. Voy a dejarla aquí en la primera parte. ¿Qué está diciendo? Tenemos un llamado, amar a la creación, pero principalmente a nuestra especie y a nuestra especie más necesitada. Y los más necesitados es un bebé inofensivo en el vientre de una madre. Es una persona que no tiene casa, es una persona que está hambrienta. Y no podemos estar teniéndole su casita muy bien al perrito cuando tu hermano y mi hermano no tienen ni techo. 3/4 de la población
3/4 de la población viven por debajo de la pobreza. Es decir, que si ponemos un cake y lo partimos en 4, 3 personas se están comiendo una rebanada y 3 se las está comiendo uno. Hoy cada vez el rico es más rico, el poderoso es más poderoso. No, está muy dura, no podemos sostener hijos. No podemos sostener hijos porque no hay recursos de sobra, pero los acaparamos. Y ahí revisémonos, porque nosotros muy pobrecitos, pero empezamos a agarrar, tú puedes tener hasta 5 chamarras. ¿Cuántas necesitas en realidad? Y nos envenenamos en esta cultura, Va para los varones, disculpen la pedrada. Pero yo digo, miren, las mujeres, pues tienen que combinar que de la falda rosa con esto, y no pueden, y pues ahí tienen más de un par de zapatos, pues bueno, se entiende, son mujeres, ¿va? Pero yo me he encontrado con hombres con 4, 5, 6 pares de zapatos, pues ¿que eres una princesa o qué? En realidad, nosotros como varones no necesitamos mucho. Unos tenis, unos de trabajo, unos más o menos decentes, quizás tus sandalias, tus chanclas, y para de contar. Pero nos centramos en esa cultura. Lo que tú no te pones, lo que tú no usas, quizá no todo, pero la mayoría de cosas que tú no usas en 6 meses, 1 año, se las estás quitando a los demás. Y una última cosa, una última pedrada. Esto lo dijo el Papa Francisco. La comida que se tira, se la robamos a los que tienen hambre. Se dijo esa palabra, se la robamos. Tú tiras comida, tienes que confesarte de que robaste. Pero yo la compré, para Dios no le importa. A ti te dio la bendición de tener comida. Cuidado con tirar comida. Que ya se echó a perder, pues bueno, pero muchas veces se echa a perder, ¿por qué? Porque compras tanto que no consumes. No, compra lo necesario. Si se te está echando a perder la comida en el refrigerador, significa que no necesitas comprar tanto, que vayas poco a poco. Vas a un restaurante o hasta un McDonald's o lo que quieras, es impresionante cómo se tira comida. Y unas papitas, ¿no te las vas a comer? No pidas papitas. ¿Tan claro como eso? Son cambios necesarios que necesitamos. Pero bueno, sigue el Papa Benedicto y dice: el hombre solo será capaz de respetar a las criaturas en la medida en que tenga en su espíritu un sentido pleno de la vida. En caso contrario, será llevado a despreciarse a sí mismo y a aquello que lo rodea, a no tener respeto por el medio ambiente en que vive, por la creación. La persona que está en pecado, tarde o temprano, va a ser el primero que va a violar a la familia, al medio ambiente, a los animales. ¿Por qué? Porque el problema es el pecado. Por eso la primera ecología que debe ser definida es la ecología humana. O sea, sin una clara defensa de la vida humana, con esto voy a terminar, dice, sin una clara defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, porque hay una cosa que se llama eutanasia, los viejitos están gastando ya mucho dinero en el hospital, etcétera, pues vamos metiéndole una inyeccioncita al viejito para que se vaya más pronto. Eso es un asesinato. Eutanasia, muerte digna, nada de muerte digna, eso es un asesinato, porque estorban los viejos. Entonces dice, no, o sea, sin una clara defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, sin una defensa de la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, sin una verdadera defensa de quienes son excluidos y marginados por la sociedad, sin olvidar en este contexto a aquellos que lo pierden todo, víctimas de desastres naturales, nunca se podrá hablar de una auténtica defensa del medio ambiente. Seremos unos hipócritas si defendemos animales, plantas y no defendemos todo lo que acaba de mencionar aquí el Papa. Recordando que el deber de cuidar del medio ambiente es un imperativo, es decir, es una orden que nace de la conciencia de que Dios confía su creación al hombre, no para que éste ejerza sobre ella un dominio arbitrario, no. Nos encargaron los animales, nos encargaron el planeta, pero no como para que nosotros hagamos lo que se nos pegue la gana. Tenemos que usar los recursos, pero muy prudentemente. Sino que
la conserve y cuide como un hijo cuida la herencia de su padre, y una herencia confió Dios a los bueno, esto ya es por una carta que le estaba dando a los brasileños. Pero bueno, con esto concluimos. Resumen, los animales no tienen derecho, pero esto no significa que los vamos a maltratar. Nos los encargaron a nosotros para cuidar, para hacer uso de ellos responsablemente. Y hay que tener mucha atención en todos estos movimientos que son supuestamente defensa de la naturaleza y defensa de los animales. Hay que tener mucha atención porque muchos de ellos lo único que quieren es quitar la dignidad humana, rebajar la dignidad humana para poder justificar aborto, anticoncepción, etc. Así como están, cierren sus ojos, van a hacer una oración conmigo. Repiten después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.